Ok, perfecto. Igual yo voy a poner a grabar la presentación, la clase de hoy, y se las comparto el link para que la puedan descargar. Ok, profe. Bueno, ya somos dos, vamos a comenzar. Bueno, esta materia, como ya saben, se llama formulación y evaluación de estados financieros. Aquí vamos a ver un poco sobre, vamos a trabajar directamente sobre estados financieros, balance general, estado de resultados. Vamos a aplicar un poco indicadores financieros para calcular, para saber lo que son la interpretación de esos análisis de la situación o posición financiera de la empresa. No me voy a presentar porque ya me conocen, ya nos conocemos de antes, de otra materia, así que vamos a comenzar. ¿Qué vamos a abordar en esta unidad hoy? Vamos a dar la sesión 1 y a dar la sesión 2. En la sesión 1 vamos a conocer un poco sobre los estados financieros, qué son los análisis, características, tipos de análisis, quiénes son los usuarios de la información financiera. Entonces, vamos a ver, vamos a definir con nuestras propias palabras estado financiero. A ver, Marilyn. ¿Cómo, Lesbia, profe? buenos días, bienvenida. Marilyn, ¿qué es estado financiero para usted? Bueno, el estado Buenos días, financiero profesor. Buenos días, es, Lesbia. Marilyn, adelante. es como el registro de la empresa, de los bienes de la empresa, de los activos, de todo lo que hace, se lleva a cabo con lo que los gastos y eso van registrados en el estado, pues. Ok, perfecto. A ver, señora Lesbia, ¿cómo está? Bienvenida. Buen día, profesor. ¿Qué es para usted estado financiero? Con sus propias palabras. Ok. El estado financiero es el estatus económico de cualquier empresa, ya que a través de ello se maneja toda la información de movimiento económico que genera, tiene una empresa. Ok, perfecto. Gracias, Lesbia. Luis Nar. Creo que tienen problemas con la conexión. Bueno, vamos a definir qué son los estados financieros. Los estados financieros son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer su situación económica y financiera y los cambios que experimentan de una fecha a otra. Los estados financieros siempre varían su situación de un momento a otro. Nosotros remitimos los estados financieros a una fecha específica, al 15 de enero del 2021, al 30 de septiembre del 2021, y cuando volvemos a emitir los estados financieros el 15 días después, la posición financiera cambia. ¿Por qué cambia? Porque obviamente hay transacciones económicas que hacen variar esa información financiera. Aumenta la caja, disminuye el banco, aumentan las cuentas por cobrar, disminuye el inventario. Cada transacción económica hace que nuestra situación financiera, nuestra posición financiera cambie. Esta información resulta útil para la administración, los gestores, los entes reguladores y todas las personas que requieran de la información financiera para tomar decisiones. La mayoría de los informes constituyen el producto final de la contabilidad. ¿Por qué? Porque una vez nosotros terminamos la contabilidad, hacemos estados financieros para saber la posición. Eso es el resultado final. Una vez que nosotros ha pasado el mes, tenemos todas las operaciones registradas, allí es donde emitimos estos estados financieros que sirven de guía a la empresa y sirven para la toma de decisiones. Para ello vamos a conocer el balance general. El balance general, como ustedes bien lo conocen, es el estado financiero que relaciona todas las cuentas reales. ¿Cuáles son esas cuentas reales? Activo, pasivo y capital de la entidad a una fecha determinada. Y por lo general, al fin de cada periodo, se emiten los estados financieros para saber esa posición financiera. Razón por la cual es un estado financiero estático. ¿Por qué es estático? Porque se hace a una fecha específica. El balance general
es como una fotografía de la entidad a un momento determinado. También tenemos que se llama balance general o también se le conoce como estado de situación y es una herramienta de evaluación financiera diseñada para reflejar la totalidad de los activos, pasivos y capital, es decir, las cuentas reales. Recuerden que cuando vieron contabilidades al principio, les enseñaron a clasificar cuentas reales y cuentas nominales. Las cuentas reales son todas aquellas que su saldo perdura de un periodo fiscal a otro y las cuentas nominales son las que nos permiten determinar la utilidad o pérdida de la empresa. ¿Cuál es la importancia del balance general? Bueno, este tipo de documento es importante para la administración y la gerencia, ya que nos permite tomar decisiones. Una vez que tengamos la posición financiera de la empresa, sabemos cómo están los activos, pasivos, capitales, saber cómo están los bienes y propiedad de la empresa, las deudas y obligaciones, y cómo están la situación de capital, podemos tomar decisiones. Pero para tomar decisiones también nos apoyamos en una serie de indicadores que nos permiten analizar la situación financiera. Por eso es importante. ¿Cuáles son las características del balance general? Bueno, que sus cuentas son anuales. ¿Por qué son anuales? Porque el balance general, nosotros, ese saldo financiero, ese saldo contable, nosotros lo podemos trasladar de un periodo fiscal a otro. Generalmente nosotros tenemos periodos fiscales de un año y por eso nosotros calculamos, hacemos todo el trabajo. O sea, el trabajo es repetitivo. Todos los periodos fiscales volvemos a reiniciar las cuentas nominales, comenzamos a registrar desde enero a diciembre, llega a diciembre, hacemos el cierre anual, tenemos que pagar renta, tenemos que pagar impuestos, calcular la utilidad o pérdida. Es cíclico. Entonces el balance general figura dentro de los estados financieros de mayor importancia de la empresa y que te ayudan a tener retrospectiva, memoria de lo que se tenía hace 5 años a lo que se tiene hoy en día. Dudas, preguntas, consultas, en cualquier momento pueden preguntar, chicos. Seguimos. Tenemos varios tipos de balance general. Balance general o estado de situación. Tenemos el balance general, que es comparativo. Yo puedo utilizar o comparar dos estados financieros, dos balances generales. ¿Cómo está el cierre del año del primer semestre del año 2021 en comparación con el año 2020? ¿Cómo está el cierre fiscal, el cierre de la operación del año 2019 en comparación con el año 2020? Esos son estados financieros comparativos. Yo tengo mi plantilla de estado financiero, tengo los saldos de un año en comparación al otro y puedo hacer esa comparación. Eso le llamamos estados financieros comparativos. También tenemos el consolidado. El consolidado es el que contempla la acumulación de los saldos de varias compañías. Por ejemplo, un corporativo que tenga varias unidades de negocio tiene que hacer balances financieros consolidados. ¿Para qué? Para presentar un solo balance de todo el conglomerado de las empresas y así saber cuánto es la situación financiera de la organización. Tenemos el estimado, que es cuando trabajamos con presupuestos, cuando nosotros tenemos el estado financiero de este año y nos mandan a calcular unas estimaciones para el año que viene con un crecimiento del 20%, un crecimiento del 30%. Nosotros hacemos balances estimados. ¿Cómo se proyecta el cierre de un año con una curva de crecimiento? Y pro forma también son estimaciones, también se le llaman estados financieros pro forma. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá, jóvenes? Intervención. Seguimos. ¿Cuáles son esos elementos que conforman el balance general? El balance general obviamente está compuesto por las cuentas de activos, pasivos y capital. Activos son todos los bienes y derechos que tiene la empresa, lo que es propiedad
contabilidad de la empresa, pasivo, deudas y obligaciones, y patrimonio el resultado de los bienes saldados entre el activo y el pasivo. ¿Cuáles son las partes de un balance general? Bueno, tenemos el encabezado, que debe tener el nombre de la empresa, el periodo al cual se está haciendo, el periodo al cual se está haciendo el balance general, expresado en qué moneda está expresada, el cuerpo del balance, que es donde van todas las cuentas de activo, pasivo y capital, y el pie del balance donde constan los nombres de los que elaboran el balance. Y la firma, todos los balances deben ir firmados. Hay formas de presentación del balance, como reporte o como cuenta. Como reporte es un balance de una sola hoja, en el que se anota de manera ordenada los activos pasivos de la empresa, que forman dos columnas de evidencia del capital, y como cuenta son dos páginas. En una página se registran los activos y en la siguiente página se registran el capital. Otro estado financiero que vamos a estar utilizando durante esta materia es el estado de resultados, donde se presenta el resumen de los informes de ingresos y gastos de la empresa en un periodo específico. Ahora podemos presentar estado financiero, estado de resultados a un año, a un periodo en específico, a un corte para saber cómo están los ingresos, costos y gastos de la organización. Y es un estado dinámico. ¿Por qué? Porque yo puedo tener el estado financiero, yo puedo presentar el estado de resultados hoy viernes, mañana sábado, no, hoy es domingo, domingo, lunes. Lo importante es que se deba tener toda la información registrada para que cuando se vayan a tomar decisiones, se tomen las decisiones adecuadas y correctas para la organización. Entonces el estado de resultado es dinámico y el estado de situación es estático. Porque yo utilizo el estado de situación para determinar utilidad o pérdida, para determinar utilidad del ejercicio. Acuérdense que en el estado de resultado yo tengo cuentas de ingresos, costos y gastos, y que al final de cada periodo, que son cuentas nominales, y al final de cada periodo deben quedar en cero para un nuevo periodo fiscal. ¿Y por qué quedan en cero? Porque yo las saldo. Yo hago un cierre contable de esas cuentas para registrar la utilidad o pérdida de la operación y comenzar el siguiente ejercicio fiscal de cero. Entonces es un estado, el estado de resultados, por eso es dinámico. Y obviamente tanto el balance general como el estado de situación me permiten a mí tomar decisiones. Para que esas decisiones sean las más correctas, las más ajustadas a la realidad, debo tener toda la información registrada. Debo tener toda la información registrada. Entonces el estado de resultado, ¿quién me presenta el estado de resultado? Me presenta un resumen. Me presenta un resumen de los ingresos, costos y gastos. Y el estado de situación presenta las cuentas reales, activo, pasivo y capital. Tenemos que tener eso bien claro. Las cuentas nominales son las que presento en el estado de resultado y las cuentas reales en el estado de situación. ¿Cuáles son estas características de los estados financieros? Bueno, reúnen determinadas características a fin de proporcionar el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Tienen que ser comprensibles, que sean fáciles de leer, para que sean entendibles por cualquier usuario de la información. Que tenga relevancia, o sea, que las partidas más importantes, más relevantes, hayan sido tomadas en cuenta y que son las de vital importancia para la toma de decisiones. Que tenga confiabilidad, que la información esté libre de errores materiales, es decir, que todo esté registrado correctamente. Comparabilidad, que esta información que esté presentada siga las normas y políticas contables, que yo pueda compararla con otra información y que no tenga que buscar un traductor para entender la información. Y que sea pertinente y satisfaga las necesidades de los usuarios. Vamos a entrar en temas que es el tema que nos va a competir en esta materia de análisis e interpretación de estado de resultados. Ya nosotros conocemos el estado de situación y el estado de resultados, que son estados financieros que me permiten
tener un pantallazo de la situación económica de la empresa, cómo está, cuánto tengo, cuánto debo, cuánto estoy generando ingresos, cómo estoy generando mis gastos. Entonces, hay personas que no saben leer la información contable. Nosotros somos los expertos contables que sabemos interpretar la información, pero hay una serie de herramientas, que son herramientas de control, de gestión y control, que me permiten aplicar ciertos indicadores, se llaman indicadores financieros, que me van a permitir a mí interpretar la situación financiera de la empresa, saber cómo estamos y hacia dónde vamos. Entonces, eso es lo que vamos a tocar en esta materia, que es el análisis e interpretación de esos estados financieros a través de ciertos indicadores. Como concepto de análisis e interpretación, tenemos que por interpretación debemos entender la apreciación relativa de los conceptos. Consiste en una serie de juicios personales relativos al contenido del estado financiero y es una función administrativa y financiera que se encarga de emitir suficientes elementos de juicio para apoyar o rechazar distintas opciones que se hayan formado respecto a la situación financiera. O sea, que el análisis es una concepción objetiva, es lo que yo veo, lo que yo observo. Entonces, existen una serie de indicadores que me permiten determinar, me permiten calcular y tener la certeza de que es lo que se ve. El análisis de los estados financieros es un estudio de las relaciones que existen entre los diversos elementos de un negocio. Manifestaciones por un conjunto de estados contables pertenecientes a un ejercicio y de la tendencia de esos elementos mostrados en una serie de estados sucesivos. Eso lo dice Roberto Macías Pineda. Y Alfredo Gutiérrez dice que el análisis quiere decir distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios y elementos. El análisis de estado financiero es la distinción y separación de esos elementos financieros que forman la estructura de una empresa. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo analizar la situación financiera de la empresa aplicando ciertos indicadores que me van a permitir a mí tener una relación objetiva de la organización, de cómo está la situación de la empresa, cómo estamos en temas de rentabilidad, liquidez y endeudamiento, que es lo que vamos a ver próximamente. ¿Cuáles son los objetivos del análisis financiero? Ayuda a la toma de decisiones gerenciales en base a si los financiamientos recibidos por la organización fueron los más apropiados y de esta forma determinar el futuro de las inversiones. ¿Por qué es importante analizar? Los estados financieros son un reflejo de los movimientos de la empresa incurrido durante un periodo de tiempo. El análisis financiero sirve como un examen objetivo que se utiliza un punto de partida para proporcionar referencias acerca de los hechos concernientes a una empresa. El ejecutivo financiero se convierte en un tomador de decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos las plantillas elaboradas, ya sabemos cómo se aplican esos indicadores, solamente tomamos saldos, los incluimos en nuestro Excel y sacamos el indicador. Y ese es el indicador que nosotros vamos a interpretar. Hay una diferencia entre análisis e interpretación. El análisis de estado financiero es un trabajo arduo que consiste en efectuar un sinnúmero de operaciones matemáticas para determinar porcentajes de cambios y se calculan razones financieras, mientras que de allí aparecen son números naturales de naturaleza fría. El número no me dice nada, nosotros somos los que le vamos a dar esa connotación de interpretación, saber qué me dice ese indicador. Es como nosotros cuando vamos al médico nos sentimos mal, nos toman la sangre, nos dan un hemograma, nosotros no sabemos leer ese hemograma, lo llevamos al médico, el médico dice, tienes infección, tómate esta tableta cada 8 horas por 7 días. ¿Qué quiere decir? Bueno, que nosotros somos los médicos de las empresas porque podemos tener el estado financiero, aplicamos una serie de indicadores y esos indicadores me van a permitir a mí diagnosticar qué tiene la empresa. Bueno, vamos a decir que tiene problemas de liquidez, que tiene problemas o tiene mucha liquidez, qué vamos a hacer cuando hay mucha liquidez, cuando hay poca liquidez. Esa es la información que vamos a manejar y que vamos a poder interpretar. Esa es la función o el objetivo que vamos a lograr durante el desarrollo de esta materia. Aquí hay un ejemplo de balance
Lo vemos, esto es un balance comparativo, tenemos cuentas de balance, cuentas de activos, pasivos, capital, ingresos, activo, pasivo y capital. Tenemos los saldos y con esta información nosotros podemos aplicar indicadores financieros o conocidas como razones financieras que me van a permitir tener una objetividad de lo que está pasando en la empresa. A simple vista yo solamente veo cuentas de efectivo, inversiones, inventario, pero cuando aplico razones financieras yo voy a obtener otro número y ese número me va a permitir a mí saber cómo está la empresa. Aquí tenemos otro ejemplo de un estado de resultado, igual un comparativo de 3 años de estado de resultados que me van a permitir también saber cómo está la situación de la empresa. Tenemos los ingresos, comenzamos ingresos, costos y gastos hasta llegar hasta la utilidad neta o utilidad del ejercicio. Ahora pasamos a los usuarios de la información financiera. ¿Quiénes son los usuarios? La información financiera tiene usuarios internos y usuarios externos. Los usuarios externos son todas aquellas personas que no forman parte de la compañía, son externos a la compañía y que necesitan saber cómo está la empresa para podernos otorgar un financiamiento, un crédito, los bancos, los entes reguladores como la Superintendencia de Banco, la DGI. Estas son entes reguladores que requieren la información financiera de las empresas para hacer fiscalización, para saber llenar estadísticas del gobierno. Son personas, usuarios externos de la información financiera. Inversionistas, bancos, proveedores también son usuarios externos de la información financiera. Y los usuarios internos de la información financiera son todos aquellos gerentes, directores, administradores que requieren la información financiera de la empresa para la toma de decisiones gerenciales. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Preguntas? Profe, usted habló ahí algo antes sobre las cuentas nominales. Ajá. ¿Esas cuentas nominales cuáles son? Las cuentas nominales son las cuentas que alimentan el estado de resultados. Son las cuentas de ingresos, costos y gastos. Ingresos, costos y gastos. Ajá. Todas las cuentas de que van al estado de resultados. Gastos de electricidad, gastos de combustible, gastos de alimentación, gastos de alquileres. Todas son cuentas nominales. Se le dice nominales porque su saldo contable se cierra al final de cada periodo. Yo agarro los ingresos, le resto los costos, le resto los gastos y tengo una utilidad de operación. Esa utilidad de operación es la que yo traslado al balance general como utilidad del ejercicio, como resultado del ejercicio, y todas estas cuentas de ingresos, costos y gastos quedan en cero. ¿Por qué? Porque al siguiente periodo comienzan de cero. ¿Me explico? Ok. Y la contraprestación de ellas son las cuentas reales, que son las cuentas de activo, pasivo y capital, que son las que alimentan el balance general. ¿Alguna duda, consulta, pregunta, jóvenes? ¿Algo que agregar, que preguntar? Profesor, una consulta. Sé que No le escucho, Lesbia. ¿Me escuchan a Lesbia? ¿Aló? Sí, me escuchan. Lo que pasa es que yo tengo problemas de conexión. Ok. Vamos a decir que, bueno, yo sé que se maneja el presupuesto diferente al el privado al gubernamental, pero cuando estamos hablando del balance de resultados, por ejemplo, acá en el estado ellos hacen un presupuesto anual, el cual es dividido trimestral. ¿Esos balances se pueden manejar trimestral también? Claro, El balance claro. de resultados. Por supuesto. Se puede llevar un control. Acuérdese que el estado de
El resultado es dinámico. Usted lo puede llevar cada 15 días, mensual, trimestral, semestral. Porque usted trabaja con un presupuesto de funcionamiento. Cuando trabajamos de gobierno, ellos trabajan con presupuestos de funcionamiento, que quiere decir que le asignan un presupuesto anual y ese presupuesto anual es dividido en trimestres, en semestres, en meses. Entonces tú tienes para tu unidad administrativa, llámese corregiduría, llámese estación de policía, tú tienes para alimentación, por decirlo así, una partida de alimentación, no sé, $12,000 anuales, que son $1,000 mensuales. No te puedes exceder de eso porque es lo que tienes aprobado. Para planilla tienes un presupuesto anual, no sé, voy a hacer un exabrupto, de 1.200.000, que son $100,000 mensuales. ¿Me explico? Entonces, el gobierno trabaja, o sea, son presupuestos de funcionamiento, porque ellos no son como las empresas privadas. Las empresas privadas tienen que generar ventas para cubrir sus gastos. La empresa pública no genera ventas. Profe, no solo eso, por ejemplo, nosotros también tenemos acá el de funcionamiento y de inversión. Y también nos señalan trimestral lo que uno en inversión, pero es diferente, ¿no? Uno en inversión estipula un monto y lo único que antes del cierre fiscal, que es hasta el 31 de octubre, hay que comprometer o ejecutar, ¿no? Entonces, por eso estoy haciendo la pregunta, porque ahorita mismo nosotros estamos viendo, ya estamos en el mes de El cierre. de octubre, para el cierre. Entonces, todo lo que no se ha utilizado o los remanentes, hay que comprometerlo. Sí, hay que usarlo. Si no lo uso, tengo que comprometerlo. Eso también se refleja en el estado de balance, de resultado, o entonces es eso, porque ahorita mismo estamos ahí apurados sobre la marcha y entonces nos están diciendo todo lo que no se usó en el 2021 para que no te disminuyan el presupuesto, hay que comprometerlo. Por ejemplo, saben que queda comprometido todo lo que es servicio básico, lo que es pago de agua, luz, telecomunicaciones, todo eso son compromisos, así que eso no es necesario comprometerlo porque ellos saben que es el gasto mensual que tiene la institución. Pero todo lo que es referente a proyectos que no se ha usado, no se ha ejecutado, hay que comprometerlo. Entonces, yo veo que la contable está, denme lo que no se, o sea, lo que está licitado, perfecto, ¿no? Pero lo que no se ha licitado, denme el monto y el nombre del proyecto para poder comprometerlo. Entonces, eso va al estado de resultado también. Bueno, lo comprometido, tú vas al estado de resultado lo que efectivamente causaste. Causado y generado. Comprometido no, porque ¿qué pasa? Es como una cuenta por cobrar. Tú vendes el 30 de diciembre a crédito. ¿Qué te va a aumentar? La cuenta por cobrar, pero no tienes el dinero en el banco. Entonces, si es algo igual. Tú vas a comprometer. Comprometer es un compromiso de pago. O sea, presupuestariamente, lo que sucede es que la contabilidad pública es muy distinta a la contabilidad privada. Entonces, cuando ella dice de comprometer, es que efectivamente ya está el compromiso de que esa empresa va a ejecutar la obra y que los recursos yo como Estado se los voy a garantizar, aun cuando no haya desembolso en este año. Pero presupuestariamente tú sí te los estás gastando. ¿Por qué? Porque tú tuviste una partida de inversión de $1 millón. Ya te has gastado 800, causado y pagado 800.000. Te faltan 200, pero tú vas a decirle que ya tú tienes una carta promesa, una carta de compromiso de esa licitación, y que esos 200.000 tú los vas a pagar aun cuando los pagues el año que viene.
¿Me Ah, explico? ok. Sí. Por eso es que los contadores de presupuesto, los contadores de instituciones públicas, cuando están comprometidos, cuando tienen ese sentido de pertenencia y no quieren reintegrar, porque eso es otra cosa, si no te los gastas, debes reintegrarlo. Y si reintegras mucha cantidad, el presupuesto del año que viene te lo afecta, te lo disminuye, porque van a Sí. decir, ay, Ajá, lo disminuye me porque pediste $1 millón para, no sé, para gastos de mantenimiento de vehículos y me estás reintegrando 600,000. Entonces, al año que viene no te doy 1 millón, sino te doy 300,000, por debajo de lo que gastaste. Es una forma como sí, que, por eso es que para este mes las instituciones que manejan su propio presupuesto están apurados en liciten, compren, porque al presentar el informe y ven de que no, bueno, no lo usaste, y lo que permite de repente a nosotros nos ha enseñado, y no sé si usted me pueda corregir, dice que cuando se levanta el presupuesto, todo por codificación acá en gubernamental, todo está codificado y de repente yo puedo hacer traslado de partida, vamos a decir, puedo sacar de un código para ingresar al otro para que no me pase, para que no me suceda eh, que me disminuya. sí, a eso se le llaman transferencias presupuestarias. Las transferencias presupuestarias se pueden hacer entre una partida y otra.